estos momentos. Ya. Hasta ahora, Sergio, la única información de el posible paradero del cuerpo de Julia Chuñil es la que ha entregado el externo, quien también está dentro de los imputados. Externo que en la jornada de ayer fue... Se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria. Arresto domiciliario. Básicamente porque él prestó testimonio. Tengo el testimonio acá, me gustaría leerlo, para que la gente se haga una idea también y convicción propia de por dónde camina este caso, ¿no? Pero también que hayan escuchado a la abogada de los hermanos Chuñil, porque ella de alguna manera le quita peso a este testimonio y la fiscalía le da peso. Claro. Y este es el testimonio que está en el corazón, yo te diría, del caso, porque es la persona que dice haber visto el crimen. No es alguien que lo escuchó, alguien que vio una parte y después se retiró, sino que más bien vio cómo se cometió el delito y se lo cuenta a la fiscalía, ¿no? Una vez que es detenido, en su declaración ante los fiscales, una declaración, dice él, que da con un abogado recién asumido, que no puede estar presente porque está estudiando el caso. Entonces eso, de alguna manera, para la defensa de la familia Chuñil, le quita peso, ¿no?, a su declaración, porque además, dice la abogada Karina Riquelme, le señalaron a este testigo que si él no hablaba, sus hijos se iban a ir al Sename y él se iba a ir preso, por lo tanto sería una medida de presión. Lo digo esto porque hay que tener toda la información para hacerse su propia convicción. Ustedes escuchen, infórmense y tomen sus propias opiniones, ¿no?, del caso. Pero para eso hay que contar con todos los datos. Por supuesto. ¿Qué dice este testimonio? Ex yerno también hoy día fue formalizado y está con arresto domiciliario. Recuerdo que en horas de la noche llegó hasta el domicilio Javier Troncoso Chuñil. Javier Troncoso acaba de ser sometido a prisión preventiva. El principal autor se le imputa el delito. Al domicilio de Julia Chuñil está hablando. Entonces dice, recuerdo que en horas de la noche llegó hasta el domicilio Javier Troncoso Chuñil, quien se encontraba en evidente estado de ebriedad y además traía más cervezas. Continuando el consumo de alcohol en la casa. En un momento determinado comenzó a intentar quitarle el dinero al Chico Estéreo. El Chico Estéreo es este anciano de 90 años que tenía una pensión de 200.000 pesos y que se la intenta robar, ¿no? Y que vivía en una especie de media agua aledaña a la casa de Julia Chuñil, claro, y que era protegido, cuidado permanentemente por Julia Chuñil, de acuerdo a algunas pero que estaba declaraciones. En evidente estado de abandono ahora cuando lo retiran de la casa y también de maltrato, ¿no? Él durante todo este año además debe haber sido víctima de maltrato, porque cuando lo retira ahí personal médico, Francisco Sanfurgo fue testigo de eso, ¿no? Es muy mal estado. Sí. Es muy mal estado. Bueno, dice, en un momento determinado comenzó a intentar a quitarle el dinero al Chico Estéreo, el cual este último guardaba en el bolsillo de su camisa, específicamente en su bolsillo a la altura del pecho. El Chico Estéreo intentó resistirse para evitar que le quitaran su dinero, instante en que Javier le propinó golpes de puño en el rostro y posteriormente lo amenazó con un cuchillo, colocándoselo en el cuello. Ante esta situación, intentó intervenir la señora Julia Chuñil Catricura, con el fin de que Javier soltara al Chico Estéreo. En ese contexto, la señora Julia logró quitarle el cuchillo, un cuchillo de cacha negra, el cual lanzó hacia el patio. La pelea continuó a golpes en el exterior del domicilio, específicamente al costado de la ranchita del Chico Estéreo. Ranchita es como la casa, casita, ¿no? claro, Esta especie de media agua que tenía al lado. A un costado de la ranchita del Chico Estéreo, lugar donde pude ver cuando Javier comenzó a, y ahí describe el tipo de golpe que le da, que no lo voy a señalar, con sus propias manos a la señora Julia, presionándola contra la pared de la bodega colindante al domicilio de la misma señora Julia. Bueno, ahí él dice que le dio muerte, Javier le dio muerte a Julia. No voy a leer los detalles porque me parece que no hay para qué. No es necesario leer los detalles. Su propia ¿no? madre, claro. Y lo que sí es concreto es que ahí señala de qué forma le dio muerte y que él vio eso. Este testigo dice que lo vio, no que lo escuchó ni que se lo contaron, sino que lo vio. Eso es importante, Sergio, porque también estos testimonios dan cuenta de quién salió de la casa a ver esto y quién no. Claro, claro, porque hay otras personas que ven la mitad de la pelea. Posiciona. Hay otras personas, y también tenemos esos testimonios, se los vamos a leer, que ven la mitad, incluso el Chico Estéreo, el anciano, no, también declara. Sí. Claro. Pero él también ve hasta cierta parte, porque él ve hasta cuando se lo quitan de encima a Javier. Después no ve el homicidio, eventual homicidio, ¿no? Todavía hay que probarlo. Pero esta es la única persona que lo habría visto. Dice, al presenciar estos hechos, y por temor, ya que Javier me ha agredido en reiteradas ocasiones, dice en ese momento excuñado, Su excuñado. Claro. excuñado en ese momento, ¿no? Solo atiné a esconderme
dentro de la casa y mandar a acostar a mis hijos para que no presenciaran lo ocurrido. Había 2 menores de edad. Sí, hay menores de edad también. Sí. Hay más gente de la que uno pensaba. ¿Ah? En ese momento hay más gente de la que uno pensaba. Sí. Posteriormente, pude ver que Javier Troncoso Chuñil, junto a su hermano Pablo San Martín Chuñil, a quien no le decretaron prisión preventiva, pero se acaba de apelar, igual que a Janet, se dirigieron caminando hacia el ingreso de la casa, donde Javier tomaba a una persona de los brazos y Pablo, bueno, en realidad acá lo que está describiendo es el traslado de la señora Julia. Sí. ¿Ok? No, tampoco lo voy a leer tan directamente, me parece que Sí. es revictimizante además. Pero da cuenta de que ambos hermanos, Javier y Pablo, La trasladan. el cuerpo. Trasladan A el pulso, cuerpo. Y eso dice. también es relevante a la hora del tribunal para ver Lógico. las participaciones. Una vez que me salto esa parte, dice que la trasladan ambos a pulso, los perdí de vista a la altura de la camioneta roja que se encuentra estacionada en la casa, donde no pude ver finalmente dónde ocultaron el cuerpo. Por eso a lo mejor la policía todavía no lo haya, porque este testigo vio, dice, el eventual asesinato, pero no vio exactamente dónde la escondieron. Con esto termino el testimonio del ex yerno, que me parece Sí, relevante. Totalmente. Es que cuando se hace, perdón, Sergio, no sé si se puede llamar una reconstitución, pero se trata de ir definiendo minuto a minuto cómo ocurrieron los hechos. No hace una línea de tiempo la Fiscalía para presentarlo ante el tribunal. Va complementando los distintos testimonios. Tú dices es uno de los claves, después tú vas a leer otros que hay dentro de la casa y fuera de la casa también. Este testimonio de ahora lo dio el día que cayó detenido. Claro. Es decir, hace 2 días. No es un testimonio de hace un año, de hace 6 meses, es de ahora, está fresquito, ¿no? Dice, con esto termina el ex. Yo entiendo que es de ayer, Claro, el claro, 15. claro. Ah, claro, ayer. Sí, Ayer. un día, 2 días, ¿no? No, Hoy día estamos a 16, esto fue el 15. Sí. En el material que le hice llegar, ahí aparece la fecha y me parece que el 15. 15 me parece, si no me equivoco. Ayer, claro. jueves 15. Siempre guardé silencio por el miedo que le tengo a Javier, dice el ex yerno. Y ex cuñado de Javier. Sí. Ex pareja de Janet. Siempre guardé silencio por el miedo que le tengo a Javier, ya que me ha golpeado en muchas ocasiones, especialmente cuando me encuentro bajo los efectos del alcohol. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que este sujeto también es alcohólico y que ya había declarado algo similar hace un año, cuando Carabineros hace las primeras excavaciones en enero del año pasado? Es decir, ahí declaró informalmente. Búsquenla bajo la casa, una cosa así decía, ¿no? Curado, ebrio, alcoholizado. De todas maneras le dieron credibilidad a ese testimonio y buscaron, pero no encontraron nada. Sí. Ahora, es una persona que uno puede inferir que es cercana a Julia Chuñil porque es además el último que está con ella el mismo día 8, ¿no? Claro, Cuando que se conduce dice la carreta de bueyes. Exacto, Él cuando conduce se la le carreta de ve bueyes. por última vez terceros ven a Julia Chuñil es el día 8 entre las 19 y 19:30 horas en la carreta de bueyes. Claro. ¿Quién iba con ella? Flavio. Claro, el ex yerno. Porque estaba viviendo ahí. Él es el que maneja la carreta. Yo no sé si han visto las imágenes de la carreta de bueyes, pero son 2 bueyes grandes con una yunta de bueyes. Una Una yunta, güey. bien como antes. Claro. Bueno, y atrás una carreta como con leña, como con más bienes para trasladar cosas que la típica carreta que uno ve acá en Santiago, qué sé yo, ¿no? Bueno, déjame cerrar con esto del ex yerno, porque acá se justifica y dice por qué no habló antes. Formalmente, él ya había hablado informalmente. Siempre guardé silencio por el miedo que le tengo a Javier, ya que me ha golpeado en muchas ocasiones, especialmente cuando me encuentro bajo los efectos del alcohol. Además, me amenazó de muerte en caso de que habláramos sobre lo ocurrido. Ahora que estamos... miren, esa es la carreta de bueyes. Y ella es Julia Chuñil. Claro. Con su carreta. Esa es la bueyes, claro. Ella tenía animales, no eran escasos, no eran pocos. Los animales, había logrado hacerse de algunos animales y recibía apoyo de la CONADI para alimentar esos animales. Animales que fueron vendidos rápidamente por sus hijos, que es algo que postuló la Fiscalía, que dijo rápidamente empezaron a actuar como herederos. Vendieron la yunta, 2 millones de pesos. Vendieron la carreta. Vendieron los animales propiamente tal. Vendieron los animales propiamente tal. Entonces, la Fiscalía dice, bueno, esto es extrañísimo. Es raro que rápidamente se pongan a vender todo. Un juez me dice, hay que entender también el contexto de precariedad de los hermanos Chuñil. Sí, claro. Y que no es lo mismo que nos pueda pasar a nosotros eso, que le pase a personas que tienen ingresos bajos, viven en condiciones de precariedad y que por lo tanto hacen esa... Bueno, lo pongo como contexto Te doy un porque dato de es eso, importante Sergio. tener todas las cosas a la vista. Sí. Estoy leyendo el testimonio que lo incrimina. Sí. Y también me parece que la gente que nos escucha tiene que tener todos los elementos a la vista y hacerse su propia convicción. El juez ya se hizo la suya y por algo los dejó en prisión preventiva. Pero te doy un contexto de la precariedad que estábamos hablando, que es importante para esto, ¿no? Porque ¿por qué Javier intentaba quitarle la plata al chico estéreo, ¿no? La Fiscalía acredita que
había sido despedido de su trabajo en septiembre. O sea, estaba en ese Y esto fue en noviembre. Cesante, en noviembre. Claro. Y acompaña su cuenta RUT. En ese momento, 9.186 pesos tenía en la cuenta. O sea, cuando hablamos de precariedad económica, ¿no es cierto? Claro. Y que puede... Y además en contexto de alcoholismo. Claro, o sea, son antecedentes que obviamente no justifican en ningún caso nada de lo que hicieron. Lo que pasa es que es bueno para entender el escenario que se vive. Es el contexto. De en un desesperación contexto económica que te lleva a cometer primero el robo a este abuelito, ¿no es cierto?, de 90 años. Sumado a... se mantuvo perdón, Sergio, sumado a consumo problemático de alcohol por varios de los miembros de la familia, sumado a antecedentes de violencia intrafamiliar desde hace muchísimo tiempo. Andrea. O sea, el cóctel completo, terrible, ¿no? De una situación que se venía dibujando desde antes. Están todos los ingredientes que muchas veces uno puede encontrar en casos como estos, de homicidio, entre familiares y qué sé yo. Eso tiene que probarse, pero es muy probable que las pruebas apuntan a ello. De hecho, el juez acaba de dejar en prisión preventiva a Javier Troncoso Chuñil porque se hizo la convicción de que los elementos vertidos en la audiencia eran de fondo, eran potentes. Ahí se cuentan con varios testimonios, entre otras cosas. Eso es clave, ¿no? Los testimonios son clave. Ahora que estamos todos detenidos, dice el ex yerno en su testimonio que dio el día de ayer, tengo que decir la verdad. Ahora que estamos todos detenidos, tengo que decir la verdad. Porque yo no maté a Julia y tampoco escondí su cuerpo, como ya dije. Quise dejar registro de mi versión de los hechos porque si bien tengo defensor desde ayer, es decir, hace un día tenía... Claro, desde el miércoles, cuando fue detenido. Él está recién estudiando la causa y estamos contra el tiempo, porque no quiero que me metan en el mismo saco y no es necesario que guarde silencio, porque yo no hice nada. Yo no hice nada. Ese es el testimonio de este sujeto, que es testigo clave, porque está en el lugar de los hechos, porque ve lo que pasó. O sea, es testigo en el sentido de que él entrega una declaración y fue quien observa los hechos directamente, pero no está en calidad de testigo, él está en calidad de imputado. Está en calidad de imputado. Para hacer la diferencia, ¿no? Bueno, en realidad sí, para corregir eso, sí, porque es un imputado de la causa que declara. Él, por ejemplo, como imputado tiene derecho a guardar silencio. En este caso no lo utilizó y renunció. Y habló, rompe el círculo, el pacto de silencio. Eso es lo que hace. Lo rompe. Lo rompe el pacto de silencio que ellos realizaron el día de los hechos. Y lógicamente ahí se empieza a sacar de las diferentes aristas para poder investigar. Ahora yo quería agregar respecto a lo que conversábamos, que al comienzo cuando sucedió el hecho se levantaron 3 hipótesis, ¿no? Una hipótesis que era un delito asociado al ámbito social, porque supuestamente la señora Julia Chuñil era una activista social y tenía problemas con el vecino por el terreno, ¿no? Eso se investigó, Carabineros hizo las diligencias y se logró descartar definitivamente. Lo segundo que como otra hipótesis también se había participación de terceras personas, un robo o un delito que no tenía relación con la familia, también mediante las pruebas, la investigación se descartó. Lo que finalmente quedó activo fue este tema por violencia intrafamiliar. Y lamentablemente la violencia intrafamiliar en sectores que son rurales, es como una forma de cultura asociada, son delitos que se permanecen en el tiempo, que no se denuncian, donde está la ingesta de alcohol y lamentablemente este tipo de acciones violentas ocurren porque la red de apoyo es más distante, no hay tanta capacidad de poder dar a conocer, a pesar de que la señora fue a una iglesia, pero la iglesia no hicieron mucho, digamos. Ella denunció también, pero también los estamentos legales que debiesen haber apoyado a la víctima en ese momento quizás no lo hicieron con la premura, lo que finalmente derivó en esta situación, que esto no es de un tiempo, esto tenía que haber sido durante muchos años que se mantuvo esta violencia. Exacto, así se va confirmando a través de los distintos testimonios, porque yo mencionaba la diferencia entre ser testigo y ser imputado, Carlos Gajardo, porque también me imagino, siempre hay que mirar con algo de distancia lo que es la declaración de un imputado, que puede tener un interés en su declaración, ¿no? Respecto a cuál va a ser su estrategia de defensa. Por lo tanto, eso que él dice no se da por sentado por sí solo, sino que tiene que ser confirmado a través de otros testimonios u otros antecedentes o pruebas científicas que se hayan hecho respecto a los hechos propiamente tal. Absolutamente, ¿no es cierto? Este es un puzzle que tiene diversas piezas. Esas piezas la Fiscalía tiene que hacerla encajar, pero por supuesto la imputación no se basa
simplemente en lo que dice el ex yerno. Yo diría que aquí hay básicamente 3 testimonios que son claves, el del ex yerno, por supuesto, el de la testigo, que también está en el lugar, una mujer, no se ha identificado, se tiene su testimonio reservado, su nombre, ¿no? Pero que dice que ella también ve esta pelea entre Javier y el abuelito, el chico estéreo, y que luego de eso se va a la pieza, escucha gritos, en fin, ¿no? Testimonio importante también. Testimonio importante de los vecinos que efectivamente reconocen que escuchan ruidos de una situación de violencia desde la casa esa noche, y el testimonio, por supuesto, de la víctima del robo con intimidación del denominado chico estéreo, que también reconoce haber sido víctima de este delito. Entonces, son varios hechos. Eso. Perfecto. Son varias declaraciones que se concatenan y que al juez le permiten llegar a esta conclusión de que efectivamente se da por esta